Tengan ustedes, queridos amigos, nuevamente muy buenas tardes. Acá en pantalla, su querido amigo Luis Vergara, el viajero de los Andes, en Radio Solis una FM, el viajero. Como ustedes ya saben, siempre en nuestra sección de esto de los días sábados, temas de interés, buscando obviamente temas interesantes que a la gente le inquiete también. Y aparte de la que yo he mucho conversado con mi señora esposa, eh, uno que otro, ¿cierto? Hace poquito hablamos de lo que era la diabetes y ahora me intrigó una cosa, otra enfermedad que todos tenemos. Lamentablemente mi mamá falleció por culpa de esta enfermedad. eh, Como que odiamos el nombre, ¿cierto? Esto es cáncer, ¿cierto? El hecho de escuchar eso como da, da odio, da rabia, ¿cierto? De eso de qué es el cáncer, por qué se da, ¿cierto? Todos queremos saber eso. Bien, en esto consiste obviamente esta investigación. Ya se los quise hacer porque ya hay más que alguien, igual que en la situación mía, hemos perdido familiares, amigos que han sufrido esta enfermedad y que la sufren también. Ah, y bien, ¿qué es el cáncer según el Instituto Nacional del Cáncer? Conjunto de enfermedades relacionadas, ¿ya? El cáncer. Cáncer es el nombre eh, que se le da a un conjunto de enfermedades relacionadas. Eh, en todos los tipos de cáncer, eh, algunas de las células del cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse y eh, diseminan en los tejidos del derredor. El cáncer puede empezar casi en cualquier parte del cuerpo humano, eh, el cual está formado por trillones de células. Normalmente, al, las células humanas crecen y se dividen para formar nuevas células y a medida que el cuerpo las necesita. Cuando las células normales envejecen y se dañan, como también mueren, las células nuevas las reemplazan. Sin embargo, eh, el cáncer es un proceso ordenado que este se descontrola a medida que las células se hacen más y más anormales. Las células viejas o dañadas sobreviven cuando deberían morir, y también las células nuevas se forman cuando no son necesarias. Estas células adicionales pueden dividirse sin eh, interrupción y pueden formar masas que se llaman tumores. Muchos de los cánceres forman tumores sólidos, los cuales son masas de tejido. Los cánceres a la sangre, como las leucemias, en general las forman tumores sólidos. Los tumores cancerosos son malignos, ¿ya? Los que significa que se pueden extender o a los tejidos cercanos, a los que pueden invadir. Además, al, el, perdón, además, al crear estos tumores, eh, algunas células cancerosas pueden
desprenderse y también moverse a lugares distantes del cuerpo por medio del sistema circulatorio y del sistema linfático y formar nuevos tumores lejanos del tumor original. A lo contrario, o por lo contrario también, de los tumores malignos, los tumores benignos no se extienden a los tejidos eh, cercanos y nos invaden, ¿ya? Sin embargo, a veces los tumores benignos pueden ser bastante grandes. Eh, Al extirparse, generalmente no vuelven a crecer, mientras que los tumores malignos sí vuelven a crecer algunas veces. Eh, Al contrario de la mayoría de los tumores benignos en otras partes del cuerpo, los tumores benignos del cerebro pueden, eh, eh, perdón, pueden poner la vida en peligro. Entonces, a lo contrario de la mayoría de los tumores benignos, eh, en otras partes del cuerpo, los tumores benignos pueden, en el cerebro, pueden entonces poner la vida en peligro. Diferencias entre células cancerosas y células normales, ¿ya? Diferencias entre células cancerosas y células normales. ¿Cuáles son? Las siguientes. Las células cancerosas eh, difieren, ¿ya? Perdón, las células cancerosas difieren de las células normales, las muchas maneras que les permiten crecer sin control y se vuelven eh, invasivas. Una diferencia importante de las células cancerosas eh, son menos especializadas que las células normales. Esto quiere decir que mientras las células normales eh, maduran en tipos de células muy distintos, con funciones específicas, las células cancerosas no lo hacen. Estas, o esta más bien dicho, esta es una razón por lo que al lo contrario de las células normales, las células cancerosas siguen dividiéndose sin detenerse. Además, las células cancerosas pueden ignorar las señas que normalmente eh, dicen las células que dejen de dividirse o que eh, empiecen un proceso que se conoce como la muerte celular eh, programada o también con el nombre de apoptosis, el cual usa el cuerpo para deshacerse de las células que no son necesarias. Las células cancerosas pueden tener la cantidad para influir en las células normales, en en las células y en los vasos sanguíneos que rodean y alimentan las células de un tumor, una zona que conoce como microambiente.
Por ejemplo, las células cancerosas pueden inducir a las células normales cercanas, obviamente, a que formen vasos sanguíneos que suministren oxígeno y eh, nutrientes eh, necesarios para que crezcan los tumores. Estos vasos sanguíneos también retiran los productos de desecho de los tumores. Continuando, decimos, eh, las células cancerosas son con frecuencia son también capaces de batir el sistema eh, in, inmunitario, que es una red de órganos, de tejidos y células especializadas que protege al cuerpo contra infecciones y otras enfermedades. Eh, Aunque ordinariamente el sistema inmunitario elimina del cuerpo las células dañadas o anormales, algunas células cancerosas son capaces de eh, esconderse del sistema inmunitario. Los tumores pueden también usar el sistema inmunitario para seguir eh, vivos y crecer. Por ejemplo, con las o con la ayuda de algunas células del sistema inmunitario que impide eh, ordinariamente una, eh, una respuesta inmunitaria eh, descontrolada, las células cancerosas pueden de hecho hacer que el sistema inmunitario no eh, destruya las células cancerosas. ¿Cómo aparece el cáncer? ¿Ah? ¿Cómo aparece el cáncer? Cáncer es causado por ciertos cambios en los genes, en las unidades físicas básicas de la herencia. Los genes están organizados en cadenas largas llamadas eh, eh, cromo, cromosomas de ADN, empezando estrechamente. El cáncer es una enfermedad genética, es decir, es causado por cambios de genes que controlan la forma como funcionan nuestras células, especialmente la forma de cómo crecen y se dividen. Los cambios genéticos que causan cáncer pueden eh, heredarse de los padres, pueden eh, suceder también en la vida de una persona como resultado de errores que ocurren dividiéndose las células o por el daño del ADN cuando por algunas exposiciones del ambiente. Las exposiciones ambientales que causan cáncer son las sustancias como los compuestos químicos en el humano, como el tabaco y la radiación
como los rayos ultravioleta del sol. El cáncer de cada persona tiene una combinación única de cambios genéticos. Conforme sigue creciendo el cáncer, ocurren cambios adicionales. Aún dentro de cada tumor, células diferentes pueden tener cambios diferentes. En general, las células cancerosas tienen más cambios genéticos como eh, como mutuaciones en ADN que las células normales. Algunos de estos cambios pueden no estar relacionados con el cáncer, pueden ser resultados del cáncer y no su causa. Causantes de cáncer. Causantes de cáncer. A ver qué es lo que nos cuentan y nos dicen acá. Importante. Dice, los cambios genéticos que contribuyen al cáncer tienden a afectar tres tipos principales de genes. Estos son prooncogenes. Voy a tratar de pronunciar bien, chiquillos, para no equivocarme. Estos tres son los siguientes. Protooncogenes, ¿ya? Protooncogenes. Después, genes superiores. ¿Ya? Perdón. Genes supresores. ¿Ya? Vamos a reiterar desde un principio el contexto para no equivocarse. Estamos hablando de lo que es causantes de cáncer. Nos dicen acá, claramente. Los cambios genéticos que contribuyen al cáncer tienen a ofrecer tres tipos de principales de genes. Estos son protooncogenes, ¿ya? Protooncogenes. Después viene el genes supresores de tumores. Y finalmente, genes reparadores del ADN. Estos cambios se llaman a veces causantes del cáncer. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los causantes del cáncer? Los vamos a leer nuevamente. Protooncogenes, genes supresores de tumores y los genes reparadores del ADN. Estos son los que se les llama generalmente causantes del cáncer. Los protooncogenes, ¿ya? Protooncogenes se dedican al crecimiento y división de las células normales. Sin embargo, cuando estos genes se alteran en ciertas maneras o son más activos de lo normal, ellos pueden convertirse en genes causantes del cáncer, al permitir que las células estas crezcan y sobrevivan cuando no cuando no debieran hacerlo. Los genes supresores, ¿ah? Los genes supresores de tumores se dividen, perdón, los genes supresores de tumores se dedican también a controlar
el crecimiento y la división celular. Las células con algunas alteraciones en los genes supresores de tumores pueden dividirse en una forma sin control. Los genes reparadores del ADN se dedican a reparar el ADN dañado. Las células con eh, mutaciones, correctamente, sí, las células con mutaciones en estos genes tienden a formar mutaciones adicionales en otros genes. Juntas, estas mutaciones pueden causar que las células se hagan cancerosas. Conforme a los científicos han aprendido que más acerca de los cambios moleculares que resultan el cáncer, ciertas mutaciones se han encontrado juntas en muchos tipos de cáncer. Reiteramos el párrafo. Conforme a los científicos han aprendido más acerca de los cambios moleculares que resultan en cáncer, ciertas mutaciones que se han encontrado juntas en muchos tipos de cáncer. A causa de estos, los cánceres se caracterizan a veces según el tipo de alteraciones genéticas, obviamente, que se cree son causantes no solo por el sitio del cuerpo donde se forman y por la forma como se ven en las células cancerosas se ven en el microscopio, ¿ya? En la metástasis, ¿ya? En la metástasis, las células cancerosas se separan del sitio donde se formaron inicialmente. Esto, como se hace llamar también cáncer primario, ¿ya? Se reemplazan por medio, perdón, se desplazan por medio del sistema vascular o linfático y forman nuevos tumores, en este caso de nombre tumores metastásicos, ¿ya? Tumores metastásicos en otras partes del cuerpo. El tumor metastásico es el mismo tipo de cáncer que el tumor primario. Cuando el cáncer se disemina, ¿ya? Cuando el cáncer se disemina, un cáncer que se ha diseminado desde el lugar donde se desplazó primero a otras partes del cuerpo se llama cáncer metastásico, ¿ya? El proceso por el cual las células del cáncer diseminan de otra parte del cuerpo, esta se llama metastasis, ¿ya? La metastasis entonces viene siendo el desplazamiento, obviamente, de lo que es las células del cáncer de una parte a otra. El desplazamiento por intermedio de lo que es
las células sanguíneas. Esto es la metastasis, ¿ya? El, el cambio de un lugar a otro, el desplazamiento por el cuerpo, esto. ¿Mm? Las células normales eh, se pueden convertir en células cancerosas. Las células normales se pueden convertir en células cancerosas. Las células normales se pueden convertir en células cancerosas antes de que se formen las células cancerosas en los tejidos del cuerpo. Estas pasan por cambios anormales que se llaman eh, hiperplasia y displasia. ¿Ya? Entonces, ya que estamos hablando de lo que es el cambio o esto de que las células normales se pueden transformar en células cancerosas, claramente nos dicen, las células normales se pueden convertir en células cancerosas. Antes de que se formen las células cancerosas en el tejido del cuerpo, estas pasan por cambios anormales que se llaman hiperplasia y displasia. En la hiperplasia hay un aumento de número de células eh, y en el oxígeno o un tejido que parecen normalmente en el microscopio. Se puede ver por el microscopio. En la displasia, las células tienen un aspecto anormal al microscopio, ¿ya? Pero son cancerosas. Eh, es, es posible que la hiperplasia y la displasia se conviertan o no en cáncer. ¿Ya? Vamos a reiterar este párrafo grande. ¿Ya? Entonces, con esto de que nuestras células normales se puedan convertir en células cancerosas, las células normales se pueden convertir en células cancerosas antes de que se formen las células cancerosas en los tejidos del cuerpo. Estas pasan por cambios anormales que se llaman hiperplasia y displasia. En la hiperplasia hay un aumento del número de células en un órgano o un tejido que parecen normales en el microscopio. En la displasia, las células tienen aspecto anormal al microscopio, pero no son cancerosas. Es posible que la displasia o es posible que la hiperplasia y la displasia se conviertan o no en cáncer. Tipos de cáncer, ¿ya? Hay más de 100 tipos de cáncer. Los tipos de cáncer recién, en general, el nombre de los órganos y tejidos donde forman o donde se forman los cánceres. Por ejemplo, el cáncer al pulmón empieza con las células del pulmón y el cáncer de cerebro que empieza con las células del cerebro. Los cánceres pueden también eh, describirse según el tipo de células que los forma, como las células epi, epi, a ver, epitelial, epitelial, célula epitelial,
o célula escamosa, ¿cierto? Se entiende de las dos maneras, célula epitelial o célula escamosa, es la misma. Se puede buscar, ¿cierto? En su respectiva página web del Instituto Nacional del Cáncer esta información. Continuando con los datos, vamos a lo siguiente. Dice, carcinoma, ¿ya? Carcinoma. Los carcinomas son los tipos de, más comunes de cáncer. Se forman en las células epiteliales. Las células son las células que cubren las superficies internas y externas del cuerpo. Hay muchos tipos de células epiteliales, las cuales tienen como, o tienen más bien dicho, con frecuencia una forma como de columna cuando se ven en el microscopio. Los carcinomas que empiezan en diferentes tipos de células epiteliales, ya los carcinomas que comienzan en diferentes partes, en diferentes tipos de células epiteliales, tienen nombres específicos. ¿Ya? Reiteremos esto. Los carcinomas que empiezan en diferentes tipos de células epiteliales tienen nombres específicos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el adenocarcinoma, ¿ya? El adenocarcinoma es un cáncer que se forma en las células epiteliales que producen fluidos o mucosidad. Los tejidos con este tipo de células epiteliales se llaman se llaman algunas veces como tejidos glandulares. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de tejidos glandulares, ¿qué vendría siendo esto? Lo siguiente. Dice claramente entonces que en el adenocarcinoma es un cáncer que se forma en las células epiteliales que producen fluidos o mucosidad. Los tejidos con este tipo de células epiteliales se llaman algunas veces tejido o tejidos glandulares. La mayoría de los cánceres al seno, de colon y de próstata son adenocarcinomas. ¿Ya? La mayoría, ya importante esto, la mayoría de los cánceres al seno, de colon y de próstata son cánceres adenocarcinomas. ¿Ya? Esto mismo, el adenocarcinomas produce estos cánceres que acabamos de dar a entender. El seno, cáncer a colon y también el cáncer a la próstata.
El carcinoma celular, ¿ya? El carcinoma de células, disculpen, ahora sí. El carcinoma de células es, ¿ya? Es carcinoma de células escamosas, ¿ya? Es un cáncer que se forma en las células escamosas, las cuales son células epiteliales que están debajo de la superficie exterior de la piel, las cuales, eh, las células, ¿ya? Las células escamosas eh, revisten también muchos otros órganos como el estómago, los intestinos, los pulmones, la vejiga y los riñones. Las células escamosas son bien eh, plenas como escamosas de peques, ¿ya? A ver, no queremos equivocarnos, chiquillos, ni quiero confundirles tampoco. Claramente, las células escamosas eh, se ven planas. Ahí sí, las células escamosas se ven planas, como, eh, como escamas de peces, ¿ya? Cuando se ven en el microscopio. ¿Ya? Entonces uno ve al microscopio y al momento de verlas, las va a ver como si fueran escamas de peces. Esas son las células escamosas. De esa manera uno las ve directamente en el microscopio. Continuando, los eh, carcinomas de células escamosas algunas veces se llaman carcinomas epidermoides, ¿ya? Se llaman carcinomas epidermoides. ¿A quién se les llama así? Obviamente a las células escamosas. Luego, según el contexto aquí, nos dice que el carcinoma de célula de transmisión al cáncer es que la forma en un tipo de tejido epitelial llamado epitelio de transmisión o también urotelio, ¿ya? El carcinoma de célula de, eh, de transición es el mismo, es un cáncer que se forma en un tipo de tejido epitelial llamado epitelio de transición o también conocido como eurotelio, ¿ya? Este tipo de tejido, el cual está formado por muchas capas de células epiteliales, obviamente, que pueden hacerse más grandes o más pequeñas, se encuentran en, la en el reversimiento de la vejiga, en los eh,
urénteres, ¿ya? En los urénteres, ¿ya? Y, y en parte en los riñones. En este caso nos dicen entre paréntesis pelvis renal, ¿ya? Como se le llama, pelvis renal. Y en algunos otros órganos también del cuerpo. Algunos cánceres de vejiga, de los eh, úteres y los riñones son eh, carcinomas de células de transición. ¿Ven? Bien, espero de esta manera, chiquillos, haberles ayudado, ¿cierto? Como reitero, muchas personas sufrimos de esto, como también más tal vez, permiso, ahí sí, de la pérdida de alguien, como también lo es un familiar, un amigo, y reitero la palabra cáncer, ¿cierto? ¿A quién no le tiene poco menos que un odio, una rabia? Es una de tantas enfermedades de las cuales hay que cuidarse y lamentablemente llega o lleva a donde uno no quiere. ¿Ya? Y lo quise hacer debido a que esta enfermedad fue quien se llevó a mi mamá muchos años atrás. Y bueno, no me quedó otra cosa que aceptarlo. Eh, Me ha costado mucho, pero lo he sabido hacer gracias a Dios. Y lo que estoy sí agradecido de que con la ayuda de mi señora esposa, mi familia, ¿cierto? Lo he sabido hacer. Espero haberles ayudado con este resumen y también a futuro poder seguir acompañando y ayudándoles con otras investigaciones eh, que a ustedes eh, les haga falta. Fácil, simplemente eh, van al canal, ¿cierto? Radio Sol una FM El Viajero, se introduzcanse a YouTube Radio, Sol una FM El Viajero 3 Internet Radio, y ahí también en el escrito, en el comentario, puedes colocar el nombre tuyo y en dicho comentario eh, pedir no necesariamente una canción, también algo que a ti te interese que nosotros investiguemos y dártelo a entender, como por ejemplo esto. Así que por mí ningún problema. Eh, Como también eh, al 33 28 07 93 42, el teléfono de la radio emisora por WhatsApp, acá en Radio Sol y FM El Viajero. Para Luis Vergara, tu querido amigo el viajero de los Andes, ha sido un gusto nuevamente poderte ayudar, poderles ayudar con un nuevo programa de tema de interés. Para ustedes y con ustedes, para mí ha sido un gustazo nuevamente. Tengan ustedes ya y desde ya muchas gracias.